Los historiadores siempre repiten que aquellos pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirla, como si la historia fuese una permanente repetición del Día de la Marmota, pero los historiadores que siempre repiten que la historia se repite, niegan que los magos siempre repiten la fundación de su imperio en el Día de la Marmota. El guión de este primer espectáculo de magia es extremadamente corto. Más adelante se explicará dónde está escrito y quiénes fueron los magos que lo escribieron, pero, para empezar lo importante es conocer el guión, saber que el guión de este espectáculo de magia dice establecer o fundar fortaleza en el 33, establecer o fundar la fortaleza en el día 33 del año, que es el día 2 de febrero también conocido como el Día de la Marmota. ¿Cuáles son los imperios que los magos han fundado en el Día de la Marmota? Resultaría más sencillo contestar a esa pregunta resumiendo los imperios que no han fundado su fortaleza en el Día de la Marmota. Los magos van cambiando la ubicación del imperio, su idioma, su cultura, su religión, aparentando que los dirigentes del nuevo imperio del Día de la Marmota no tienen nada que ver con los dirigentes del anterior imperio del Día de la Marmota, pero siempre se trata de los mismos magos, del mismo imperio, del imperio del Día de la Marmota. ¿Cómo podemos comprobar que los magos siempre establecen su fortaleza en el día 33? Para que la demostración resulte incuestionable, durante los primeros capítulos casi todos los datos aportados serán copiados de la fuente, que generalmente es Wikipedia. Los magos siempre establecen su fortaleza en el Día de la Marmota y un resumen histórico de 4 páginas es suficiente para comprobar que los historiadores que repiten que la historia se repite están totalmente hechizados. ¿Empezamos? El imperio europeo más importante durante casi un milenio fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue fundado en el Día de la Marmota del año 962 y que se expandió primero hacia el oeste, para incorporar Borgoña, norte de Francia y Países Bajos, en el Día de la Marmota del año 1033 y después hacia el este, donde establecieron la Tierra Mariana, Estonia y Letonia, en el Día de la Marmota del año 1207. Terra Mariana era el nombre de un territorio de compleja soberanía que existió entre 1207 y 1561 en Livonia, las actuales Estonia y Letonia. La Terra Mariana se estableció el 2 de febrero de 1207 como Principado del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico del Día de la Marmota fue el principal imperio medieval europeo, pero a finales de la Edad Media, con la unificación polaco-lituana del Día de la Marmota del año 1386, surgió un imperio territorialmente más extenso, un imperio que abarcó casi todo el este de Europa durante más de 400 años. El 2 de febrero de 1386, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia se unieron gracias a un matrimonio de sus gobernantes. Esta unión puso en marcha los acontecimientos que finalmente desembocaron en la formación de la Mancomunidad de Polonia-Lituania. El Sacro Imperio Romano Germánico del Día de la Marmota y la Unión Polaco-Lituana del Día de la Marmota dominaron casi toda Europa, siendo los dos grandes imperios medievales y postmedievales, junto al Imperio Americano de Castilla, que adquirió las Indias, América, en el Día de la Marmota del año 1518. El Imperio Castellano-Americano se estableció en el Río de la Plata en el Día de la Marmota del año 1516. El 2 de febrero de 1536, el español Pedro de Mendoza, caballero de la Orden de Alcántara, estableció un asentamiento al que le dio el nombre de Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. La llegada al Río de la Plata prosiguió explorando la costa, alcanzando la isla de Lobos y Punta del Este el 2 de febrero del año 1516. Allí tomó posesión de la tierra en nombre del rey. La capital sudamericana durante 3 siglos fue Lima, la capital del Virreinato del Perú que toma su nombre del río Rímac, donde según cuentan las crónicas oficiales los conquistadores se establecieron en el Día de la Marmota del año 1533, siendo esa la razón por la que cuando Lima creció y pasó a ser un distrito, también se fundó en el día 33. En la época colonial, fue el principal suburbio de la ciudad y era conocido como el barrio de San Lázaro. El distrito del Rímac fue creado el 2 de febrero de 1920. Cronología Lima Virreinal, siglo XVI, 1533, 2 de febrero,
cruza de norte a sur el valle del Rímac la hueste de Hernando Pizarro, primeros españoles en reconocer el paisaje de Lima. Según cuentan las crónicas oficiales, los descubridores del río Amazonas empezaron la expedición del descubrimiento en el Día de la Marmota del año 1539 y navegaron por lo que ahora se conoce como el Amazonas en ese mismo Día de la Marmota, pero la conmemoración del descubrimiento se celebra 10 días después, en el 12 de febrero. El torrente del río les impidió el regreso y se vieron obligados a seguir su curso, hasta que entraron en el cauce del río Amazonas, llamado por los indios Paraguanazu, el 2 de febrero de 1542. Orellana en este punto decide no volver a reunirse con Pizarro y continuar. ¿Por qué se celebra 10 y medio días después en el 12 de febrero? Porque con el cambio del calendario juliano al gregoriano se añadieron 11 días, de manera que el día de la marmota del calendario juliano pasó a ser nuestro 12 de febrero gregoriano. Para comprobar que lo del cambio de calendario no es casual tenemos el ejemplo de Chile, donde el Imperio Castellano-Americano del Día de la Marmota fundó Santiago en el Día de la Marmota del anterior calendario juliano. El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó formalmente la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, nombre oficial de la ciudad en honor al apóstol Santiago. En Chile les gusta celebrar el Día de la Marmota del calendario juliano y así se entiende que el inicio de la Guerra de la Independencia del Virreinato del Perú se conmemore en el 12 de febrero, primera gran batalla, a pesar de haber empezado en el 2 de febrero, cuando los libertadores cruzaron la frontera andina desde Argentina en el día 33 del año 1817. El 2 de febrero de 1817 inició el paso de la cadena limítrofe por el Paso de las Yaretas. El 2 de febrero de 1817 el coronel argentino Juan Gregorio de las Heras con sus hombres traspusieron la cordillera de los Andes por el Paso de Uspallata. La Guerra de la Independencia empezó en el día 33 de nuestro calendario pero su inicio se conmemora en el día 33 del calendario juliano, ¿casualidad? La firma de la Declaración de Independencia chilena también siguió la misma secuencia, se firmó en el Día de la Marmota gregoriano, pero se proclamó y celebra en el Día de la Marmota juliano. Aprobada y firmada por el director supremo Bernardo O'Higgins en Talca el 2 de febrero de 1818. La ceremonia oficial de proclamación y jura de la independencia se realizó en Santiago el 12 de febrero del mismo año, fecha del primer aniversario de la batalla de Chacabuco. En Chile se repite 2 veces la doble codificación que también aparece en el descubrimiento del Amazonas, suceso 2/2, conmemoración 12/2, por lo que hay que destacar que cuando se trata de un solo código, la probabilidad es de 1 entre 365 días que tiene el año, pero cuando se trata de 2 códigos, la probabilidad es de 1 entre 133.000. Una probabilidad absurda que no puede ser 2 veces casualidad, menos aún si tenemos en cuenta la fundación de Santiago o que el padre de la patria chilena era el hijo del que había sido el virrey peruano. Siempre son los mismos porque la fundación de un imperio en el día 33 es un espectáculo de magia pero el poder de la magia hace que nos resistamos a reconocer lo que resulta evidente, siendo esa resistencia la mejor forma de empezar a sentir el poder de la magia. La fecha del 2 de febrero se celebra como la de llegada de los primeros inmigrantes friulanos a la ciudad de Resistencia. Los estudios históricos coinciden en que la misma fue el mismo día de creación de la colonia. La magia es cuento y broma, por lo que el cuento hay que tomárselo a broma. Puede que inicialmente tantas referencias de Wikipedia puedan parecer innecesarias, pero las pruebas son parte del espectáculo de magia con el que nos hechizan y debemos comprobar que el espectáculo es absurdo porque un hechizo siempre es absurdo e irracional. 1529, en Nueva Granada, Ambrosio Alfinger, al mando de la expedición de la familia Belcer, desembarca en Santa Marta. Este hecho inicia la experiencia colonizadora de los Belcer. Representantes de la casa banquera de la familia Belcer de Habsburgo, siendo los primeros europeos no latinos sino germánicos que iniciaron el proceso colonizador en América. En Sudamérica, además de los magos españoles del Día de la Marmota también estaban los portugueses que para colonizar Brasil establecieron su fortaleza en lo que actualmente se conoce como Ciudad de Fortaleza en el Día de la Marmota del año 1500.
La historia de Fortaleza empieza el 2 de febrero de 1500, cuando Vicente Pinzón atracó en la playa. La principal festividad de la primera capital brasileña durante 2 siglos también se celebraba en el Día de la Marmota, los magos se lo pasaban en grande en el día 33. La orizá goza de gran popularidad entre los seguidores de religiones afrobrasileñas en Salvador de Bahía, ocurre anualmente, el día 2 de febrero, la mayor fiesta del país en homenaje a la Reina del Mar. Capitales, fronteras, ríos, mares. La ciudad de Bahía Negra que establece las fronteras entre Paraguay, Bolivia y Brasil se fundó en el Día de la Marmota del año 1537. Los magos establecen sus fortalezas en el Día de la Marmota y así se entiende que la disolución de la Confederación Centroamericana empezase en el Día de la Marmota del año 1838 en el que fundaron un nuevo estado, Los Altos, que finalmente volvió a pertenecer a Guatemala, pero cuya crisis precipitó la independencia de El Salvador en el Día de la Marmota de 1841, justo 10 años antes de la batalla más importante de la historia de Centroamérica, la Batalla de la Arada. Hay que reconocer que hubo un último intento de restaurar la Confederación Centroamericana, concretamente en el Día de la Marmota de 1885, pero las repúblicas centroamericanas del Día de la Marmota terminaron siendo repúblicas bananeras de los Estados Unidos, que se convirtieron en el nuevo imperio del Día de la Marmota cuando se quedaron con medio México en el Día de la Marmota del año 1848. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado al final de la intervención estadounidense en México por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848. El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona. Estados Unidos se convirtió en el gran imperio del Día de la Marmota y la gran fortaleza de los magos estadounidenses siempre fue Nueva York, que también la fundaron en el día 33. 1653, Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad. 1913, se inaugura en Nueva York la Grand Central Terminal, la mayor estación ferroviaria. Siendo independientes, la principal ciudad que fundaron los estadounidenses fue Dallas, la cual fundaron en el Día de la Marmota del año 1856. El guión de este espectáculo de magia es tan corto, tan simple, que hubiese sido mejor aprenderlo siendo pequeños, ahora su demostración nos puede parecer monótona, aburrida, por lo que antes de continuar, conviene hacer un pequeño paréntesis para destacar que no es que los magos vayan fundando un montón de lugares en el Día de la Marmota, sino que son los magos los que deciden cuáles van a ser los imperios que van a crear estableciendo con mucha anticipación su fortaleza en el Día de la Marmota. El espectáculo no es solo el día de la fundación, el espectáculo es permanente, porque para que Nueva York se terminase convirtiendo en la capital mundial, se tuvieron que dar muchos sucesos, muchos acontecimientos, que los hechizados consideramos hechos fortuitos, casuales, reales, pero cuyo guión se escribió con muchos siglos de anticipación. Los magos utilizan el arte de ocultarse mientras se muestran ante todos los demás, la magia debe estar a la vista de todos y el guión de este espectáculo de magia fue escrito en uno de los libros más leídos de la historia, en el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, hace 3000 años hubo un templo muy famoso, el Templo de Salomón y este templo tenía 2 columnas principales llamadas Jaquín y Boaz. Jaquín significa el establecerá. Boaz que significa en él, Dios, hay fortaleza. En la cábala caldea de la época del Templo de Salomón, las letras tenían un significado numérico, que los magos caldeos sumaban para conocer el significado oculto de una frase. Establecer la fortaleza en el día 33, eso es lo que significaban las columnas, Jaquín y Boaz, de la entrada del Templo de Salomón y eso es lo que ha venido sucediendo por arte de magia desde hace más de 1000 años. Desde que se tiene un registro histórico diario. ¿Cómo podemos asegurar que es magia? Si no fuese magia, alguien se hubiese dado cuenta, pero, además, los magos tienen una manera de comunicarse, un truco, con el que evidencian que están haciendo magia,
cuando los magos dicen dos veces lo mismo, de manera absurda, intencionada y repetitiva, significa que los magos están de guasa, que están haciendo magia. Supongamos que un amigo viene y nos cuenta que ayer estuvo en el Congreso Mundial de Historia, en la exposición Los bárbaros eran bárbaros y que allí conoció a unos historiadores cosacos que bebían como cosacos, pero que no sabían hablar en castellano. Nuestro amigo nos cuenta que los historiadores cosacos solo sabían repetir la frase la historia se repite y que mientras se repetían repitiendo que la historia se repite, los historiadores cosacos bebían como cosacos, bailaban como cosacos y también cantaban como cosacos mientras gritaban que la historia se repite. ¿Qué podemos pensar si un amigo nos dice que fue a la exposición Los bárbaros eran bárbaros y conoció a unos cosacos que bebían como cosacos, que bailaban como cosacos, mientras cantaban que la historia se repite? ¿Qué le contestamos? ¿Qué nos está vacilando? No tiene sentido repetir que los cosacos beben como cosacos, que bailan como cosacos. Estamos diciendo dos veces lo mismo, si son cosacos. Es normal que beban como cosacos y si insistimos en repetir que los cosacos beben como cosacos. Estamos diciendo dos veces lo mismo, nuestro testimonio es innecesariamente doble. Un testimonio que debería ser único, se vuelve innecesariamente doble y cuando los magos usan un testimonio doble, en el que dicen dos veces lo mismo, significa que están de guasa, que se trata de un doble testimonio con el que están haciendo magia. Para los magos, decir dos veces lo mismo significa doble testimonio, de manera que como Fundación Fortaleza suma 33, cuando dicen que fundan la fortaleza en el día 33, están diciendo 33 en 33, veo doble 33, veo doble testimonio en el 33. Conocer este truco, esta forma en la que los magos se comunican, nos ayudará en cada uno de los códigos de cada espectáculo de magia, porque no solo se trata de un código que aparece dos veces, 33 en 33, sino que es el mismo código el que representa el doble testimonio, en este ejemplo es el doble 3 y sobre todo el 2 diagonal 2, porque 2 significa doble. El guión del espectáculo está codificado de tal manera, que cuando se repite un doble testimonio, en este caso Fundación Fortaleza en el día 33, el doble testimonio que se repite, el código que se repite, representa a su vez un doble testimonio, que en este caso es veo doble 3 y sobre todo, veo doble testimonio en el 2 diagonal 2. Como el espectáculo de magia del Día de la Marmota solo tiene un código, todo esto puede parecer casualidad, pero en el siguiente capítulo lo comprobaremos con varios códigos, de manera que, en una frase, se repetirán varios códigos, dobles testimonios. Se podría decir que los magos hacen magia con una mentira sobre otra y así sucesivamente, pero un doble testimonio es más complejo, en un doble testimonio los magos dicen la verdad mientras mienten, solo hay que saber interpretarlos. Digamos que es como cuando comprobamos que los emperadores de casi todos los imperios del Día de la Marmota pertenecían a la misma familia, podemos pensar que es causalidad o casualidad, podemos pensar que es magia o una rebuscada coincidencia, todo depende de cómo lo sepamos y queramos interpretar. Los Habsburgo ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continua. Desde 1438 hasta 1740 y ocuparon en distintos momentos los tronos de España, Portugal, Inglaterra. Los magos mandan todo el tiempo en todas partes y los magos nunca pierden el poder. Los magos nunca son gobernados por los hechizados, que ni saben quiénes son los magos. ¿Cómo van a dejarse gobernar los magos, por unos hechizados? Es absurdo, si reconocemos la existencia de los magos, que fundan su fortaleza en el día 33 sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie sospeche sobre la existencia de los magos, entonces debemos tener claro que los magos hechizan y que los demás obedecemos. Continuando con el resumen histórico, la colonización europea de grandes territorios asiáticos empezó cuando los magos castellanos pudieron viajar desde América a Filipinas, para empezar la colonización de Asia en el Día de la Marmota del año 1541. 1543, Ruy López de Villalobos inicia la colonización del archipiélago de las Filipinas. 1900, Estados Unidos da a conocer que los filipinos no están preparados para la independencia.
Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a ganar la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado, la primera rendición nazi, gracias a la cual Stalin convirtió Stalingrado en su gran fortaleza. La batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre 1942 y el 2 de febrero de 1943. Gracias a la victoria del Día de la Marmota en la que Stalin convirtió Stalingrado en su gran fortaleza, la Unión Soviética conquistó media Europa hasta que llegó a Hungría, donde crearon la Segunda República Húngara en el Día de la Marmota de 1946, pero la política expansiva de la URSS se detuvo y décadas después, la URSS también se tuvo que rendir. Por primera vez, cuando se retiró de Afganistán en el Día de la Marmota del año 1989. 1989, en Kabul, capital de Afganistán, se retira la última columna del ejército soviético. La retirada de Afganistán terminó provocando la disolución de la URSS, por lo que se suponía que a partir de entonces ya no habría nuevos países comunistas, pero hubo una excepción, Venezuela, donde siempre formaban su gobierno en el día 33 y donde en el día de 33 del año 1999 empezó la República Bolivariana del Día de la Marmota a cargo de Hugo Chávez Frías. Exceptuando Venezuela, el resto de los países serían capitalistas. El tercer mundo debería salir de la pobreza a crédito y se supone que esa es la razón por la que fundaron la Cumbre Mundial del Microcrédito en el Día de la Marmota de 1997. Actualmente el supuesto rival de los Estados Unidos es China, cuyas fronteras fueron establecidas por los Estados Unidos cuando le imposibilitaron invadir la isla de Formosa, Taiwán, en el Día de la Marmota del año 1953. 1953, el presidente Dwight Eisenhower anuncia el final de la neutralización de Formosa. Este mundo se divide entre magos y hechizados, no importa si los magos son blancos, marrones, negros o amarillos. Así como hay hechizados de todos los colores, también hay magos de todos los colores y si usted no es un mago, entonces usted está hechizado. No nos hemos detenido hasta ahora en África, porque no han tenido grandes imperios, pero se podría decir que gracias a los diamantes en el siglo XX surgió un imperio, Sudáfrica, al que emigraron en masa desde los países vecinos. Sudáfrica es la primera economía de África, acapara un 25% de todo el PIB africano del siglo XX y desempeña un papel importante en el desarrollo de la región. El 2 de febrero de 1989, el presidente Bouta sufrió un derrame cerebral y dimitió como presidente del Partido Nacional. F. W. Klerk fue elegido por el grupo parlamentario como líder. En su discurso de apertura del Parlamento el 2 de febrero de 1990, Frederick de Klerk anunció que empezaría un proceso de eliminación de leyes discriminatorias. El lavado de cara de Sudáfrica empezó en el Día de la Marmota y a medida que avanzamos con el resumen, los espectáculos de magia pueden parecer cada vez más dudosos, valga como ejemplo que para los judíos. La escisión cristiana que los dividió empezó el día que presentaron a Jesucristo en el templo, en el Día de la Marmota del año 1. La fiesta de la presentación se celebra el día 2 de febrero. Se celebra el mismo día la purificación de la Virgen, llamada también fiesta de las candelas. Hay casos más y menos claros, un ejemplo típico puede ser la declaración unilateral de Israel, cuando establecieron que Jerusalén sería parte de Israel en el Día de la Marmota. El 2 de febrero de 1949, el primer ministro declaró de forma unilateral que Jerusalén Oeste, el territorio ocupado por Israel, dejaba de ser territorio ocupado y se convertía en parte integrante. Se supone que el imperio del Día de la Marmota se basa en la ley, en el imperio de la ley y prácticamente todos los imperios que hemos mencionado hasta ahora se han basado en el sistema legal romano, en la ley romana, que no desapareció con la extinción del Imperio Romano, porque fue perpetuada por sus sucesores en el Día de la Marmota del año 506. El corpus destaca por su complejidad jurídica y por su profunda influencia en la ciencia del derecho y suele considerarse el texto legal más influyente de la historia de la humanidad. 506, Alarico II, rey de los visigodos, promulga la Lex Romana Visigotorum, o breviario de Alarico, en el cual se recopila el derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa.
¿Cuál es el doble testimonio de la fundación de la fortaleza en el Día de la Marmota? Que la verdadera fortaleza no es la capital, ni las fronteras, tampoco la ley, la religión o las finanzas. La verdadera fortaleza de los magos del imperio del Día de la Marmota es que ellos son magos, hechiceros que nos tienen hechizados. A los magos no les interesa si gobiernan el mundo desde Nueva York o desde Jerusalén, no les importa si se disfrazan de católicos, judíos o musulmanes y tampoco les importa el régimen legal o el sistema económico. Todo eso es temporal, los magos lo van cambiando, los magos hacen magia y cuando entendamos el poder de la magia, resultará evidente que los magos no necesitan fundar ninguna fortaleza, su fortaleza es que son magos. Los hechizados del imperio del Día de la Marmota pensamos que el actual imperio del Día de la Marmota es mejor que el anterior imperio del Día de la Marmota, pensamos. Que el poder se traslada de un lado a otro, de un imperio a otro y que ahora son otros tiempos, pero la verdad es que vivimos atrapados en el tiempo y que el poder de los magos nunca se traslada, los que se trasladan son los magos, que siempre están en todas partes. El 2 de febrero de 1980 el Parlamento de Italia aprueba duras leyes antiterroristas. La primera ley antiterrorista de un país democrático se aprobó en el Día de la Marmota. Este es el último ejemplo del capítulo, uno de los que pueden parecer casualidad, pero este ejemplo tiene una ventaja, porque se trata de un espectáculo de magia que ya ha terminado, un espectáculo de magia en el que todos reconocen que fue un montaje. Todos los implicados reconocen que el principal organizador del terrorismo italiano fue el Estado italiano que fingía luchar contra su propio terrorismo con la primera ley antiterrorista de un país democrático, con la ley antiterrorista del Día de la Marmota. Operación Gladio fue el nombre en clave de las operaciones clandestinas de resistencia armada, planeadas por la Organización del Tratado de Bruselas y por la OTAN. Gladio se refiere específicamente a la rama italiana de las organizaciones respaldadas por la OTAN. La resolución del Parlamento Europeo sobre Gladio concluyó que los servicios secretos militares en ciertos Estados miembros estaban involucrados en delitos graves y actos terroristas. El juez Guido Salvini, que trabajaba en la Comisión de Masacres de Italia, descubrió que las organizaciones terroristas de extrema derecha de los Años de Plomo, la Fenice, Vanguardia Nacional y Ordigno Nuovo eran las tropas de trinchera de un ejército secreto, controlado remotamente por exponentes del aparato del Estado y vinculado con la CIA. Salvini dijo que los servicios estadounidenses los alentaron a cometer atrocidades. Una investigación parlamentaria italiana del año 2000 concluyó que las masacres terroristas y los atentados con bombas habían sido organizados, promovidos o apoyados por hombres dentro del Estado italiano que además estaban vinculados a la inteligencia estadounidense. El Estado italiano que creó y dirigió el terrorismo italiano, ¿contra quién aprobó la ley antiterrorista? Si los terroristas eran ellos, ¿contra quién aprobaron la ley antiterrorista del Día de la Marmota? ¿Contra ellos mismos? El Estado son los magos, el Estado es la nueva forma que le dan los magos al imperio del Día de la Marmota y los magos montaron un espectáculo de magia en el que los políticos se enfrentaban, los tertulianos opinaban y los expertos sentaban cátedra para hechizar. Sobre unos terroristas que no existían, que en realidad eran ejércitos secretos de los magos. Tanto los atentados de extrema izquierda, como los de extrema derecha, eran financiados y organizados por los magos del Estado italiano, todo era mentira, un montaje, un espectáculo de magia, pero lo que no fue mentira, lo que no fue un montaje, fue la división que generaron durante décadas entre los hechizados, los fallecidos, los mutilados, los perseguidos, la censura, los sentimientos de odio, todo eso fue real, porque ese fue el verdadero objetivo del espectáculo de magia, dividir a los hechizados y enfrentarlos. ¿A quién se le ocurrió semejante montaje? A los magos del imperio del Día de la Marmota. ¿Cómo hacen los magos del imperio del Día de la Marmota para trasladarse de un imperio a otro, cambiando de disfraz, sin que nadie los identifique? Los magos siempre repiten el mismo espectáculo de magia en el que cientos de miles de magos desaparecen del viejo imperio del Día de la Marmota, para aparecer por arte de magia en el nuevo imperio del Día de la Marmota.
Cuando entendamos el siguiente espectáculo de magia, nos daremos cuenta que una cosa es inventarse que descubren los principales ríos sudamericanos en el Día de la Marmota y otra cosa muy diferente es inventarse toda la historia oficial, convertir la historia oficial en un gran espectáculo de magia.